Continuamos nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia en la sesión 21 y dentro del tema de la Iglesia en la época patrística. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María sede sapientiae, ora pro nobis. En la sesión anterior, recordáis, habíamos visto las grandes tesis de San Agustín contra los donatistas, tanto en el campo de la Iglesia como en el campo de los sacramentos, y cómo se apoyaban en última instancia en que la Iglesia pues procede de Cristo y depende de Cristo. Habíamos hablado algo de la terminología que emplea San Agustín y conviene ahora distinguir tres sentidos que San Agustín da a la Iglesia y que a veces a lo largo de la historia se han mezclado y han producido algunas confusiones notables. Fijaos que en San Agustín, hay tres sentidos bastante claros. El primero sería la Iglesia como comunidad de los fieles edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Sería el planteamiento más clásico, la Iglesia que depende de Cristo, que procede de Cristo. Es entendida como comunidad de los fieles y aquí defiende su unidad, su universalidad, la apostolicidad y santidad. Esta unidad presupone, por supuesto, la comunión de fe, de sacramentos, pero también la comunión de amor. Y precisamente lo que se opone a esos tres aspectos sería la herejía contra la fe, el cisma contra la unidad. El cisma lo relacionaría un poco con la distinta manera de recibir los sacramentos, y el pecado iría contra el amor. No es que sean tres cosas que se contrapongan tal cual, pero en San Agustín a veces aparecen contrapuestas unas y otras. Para la fe hace falta permanecer en la regula fidei, que es lo que nos propone la Iglesia en el símbolo bautismal, la enseñanza de los concilios y el concordar con la sedes Petri, con la cátedra de Pedro, a la que hay que acudir para dirimir las controversias, que de hecho lo hizo San Agustín, pues tanto en el caso, sobre todo en el caso de la controversia pelagiana, aunque ahí tardó un poquitín en que le dieran la razón, pero acudió a la sedes Petri. Con lo cual tenemos un primer sentido de Iglesia como comunidad de los fieles edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Pero hay otro sentido, mucho más amplio. Sería la comunidad de los justos desde Abel. Esta, iría más allá de los confines institucionales. Esta abarca todos los tiempos y consta de los justos que en toda la historia han sido agregados por Dios a la Iglesia. La Iglesia en este siglo, en estos tristes días, no solo desde Cristo y los apóstoles, fijaos que eso sería más bien la que hemos visto antes, la primera, sino desde el primer justo Abel, a quien dio muerte su impío hermano, y hasta el fin del mundo camina su jornada entre las persecuciones del mundo y las consolaciones de Dios. Por tanto, fijaos que en ese sentido tenemos una presencia de la Iglesia en el Antiguo Testamento, desde Abel, Abraham, todos los otros justos. Incluso se hablará de la salvación de personas distintas del pueblo de Israel. Lo que pasa es que aquí San Agustín tiende a restringir un poco más esa presencia de la Iglesia. En cualquier caso, él va a acentuar la necesidad del bautismo después de la venida de Cristo. Por eso, en San Agustín, la salvación de los paganos que no han podido escuchar el Evangelio no aparece clara. Por supuesto que se puede considerar el buen ladrón, o Cornelio, o los mártires que mueren justo antes de ser bautizados, pero en ese caso ya habría llegado a ellos la fe de Cristo. En el Antiguo Testamento, esa fe de Cristo habría llegado de una manera profética, para mantener un poco esa unidad del designio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. De todos modos, tened presente que San Agustín pensaba que la predicación del Evangelio se extendió muy rápidamente, que ya habría llegado prácticamente a todo el mundo, con lo cual si alguien no quería aceptar la fe, no es porque no la supiera, sino porque no había querido aceptarla. Es un poco el marco en el que hay que entender estas afirmaciones que he dicho antes. Y luego, en tercer lugar, hemos visto, segundo grupo, la comunidad de los justos desde Abel, y tercer sentido, la comunidad de los predestinados. Aquí nos situamos al final de la historia. Y en ese sentido, la Iglesia, desde este tercer punto de vista, son los que al final se van a salvar, los que de hecho se van a salvar. Obviamente, si alguien se salva por la gracia de Dios, pero si se salva,
quiere decir que va a estar en la Iglesia. Por eso, los pecadores que no se van a salvar solo forman parte de la Iglesia en apariencia desde este tercer sentido, porque en el primer sentido, los pecadores, o sea, una persona que no se vaya a salvar al final, pues ha recibido los sacramentos, ha vivido más o menos como cristiano, pero al final apostata o se aparta o lo que sea y no se salva, estaría en la Iglesia en este primer sentido. Comunidad de fieles sobre el fundamento de los apóstoles, pero no estaría en la Iglesia en este tercer sentido, si nos colocamos ya al final de los tiempos. Por eso, el que alguien al final no se vaya a salvar no quiere decir que no esté dentro de la Iglesia terrestre. Fijaos esto en el de bautismo, lo presenta con bastante claridad. Entre estos últimos hay algunos que llevan una vida corrompida o están inmersos en las herejías o supersticiones de los gentiles. Y con todo, aún ahí, el Señor conoce los que son suyos, porque al final algunos de esos se van a salvar. Pero en la inefable presciencia de Dios, muchos que al parecer están fuera, están en realidad dentro, y otros muchos que parecen estar dentro, están en realidad fuera. Repito, si nos colocamos en la perspectiva final de quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Así, de todos aquellos que están metidos, por así decir, hasta lo más profundo del interior, es de los que está formado aquel jardín cerrado, la fuente sellada, el pozo de agua viva, el vergel de frutos. Los beneficios que Dios ha concedido a estos son en parte propios, como la inextinguible caridad en este tiempo y en el futuro la vida eterna. Es decir, para que alguien se salve, pues tiene que haber recibido de Dios esa vida eterna. Y en parte comunes con los malos y perversos, como son todos los demás dones, entre los que se encuentran los sacrosantos misterios. O sea, obviamente, si alguien se va a salvar, al final de algún modo le tendrán que llegar los sacramentos. Pero puede darse el caso de que alguien esté apartado, que no tenga nada que ver con la Iglesia, pero al final se convierta, reciba los sacramentos y se salve. Y puede pasar que alguien está recibiendo los sacramentos, pero al final apostate, peque o lo que sea, y rechace a Cristo y no se salve. Es un poco lo que está diciendo aquí San Agustín. Algunos han visto, malamente, una oposición entre la teología de la gracia agustiniana, para la cual el elemento fundamental es la elección divina gratuita, y la eclesiología, para la cual lo fundamental es alcanzar la salvación por la incorporación a la Iglesia visible y los sacramentos. Pero fijaos que ambos elementos no son excluyentes, porque los elegidos, los que se van a salvar, de hecho, al final acabarán estando dentro de la Iglesia con sus sacramentos, etc. Aquí, como ya os digo, este principio tan acentuado de la pertenencia visible de la pertenencia a la Iglesia visible es lo que le llevó a San Agustín a limitar un poco la distribución universal de la gracia. Pero, repito, esto tenemos que entenderlo en el contexto de San Agustín. Para él la predicación ya prácticamente había llegado a todo el mundo, con lo cual si alguien no quería aceptarla, pues es porque no, o sea, si alguien no la aceptaba es porque realmente no quería aceptarla, no porque no hubiera tenido esa ocasión de aceptarla. Por supuesto que siempre está el misterio último de que unos se salvan y otros se condenan y porque Dios permite el mal y todo ese tipo de cosas, pero eso ya evidentemente desborda la eclesiología. O sea que, diríamos, estas tres dimensiones de la Iglesia, tenerlas presentes porque, por ejemplo, en la Edad Media, en Wycliffe y Hus, se armó un follón monumental porque confundieron la primera con la tercera. O sea, la Iglesia, como apoyada en los apóstoles, los sacramentos y tal, con los que al final, de hecho, se van a salvar. Y dijeron la burrada, que si alguien que no estaba predestinado, o sea, alguien que de hecho no se iba a salvar, administraba sacramentos, tales sacramentos no eran válidos. Con lo cual, como veis, al final era por haber confundido estos aspectos de la Iglesia en San Agustín, acabar cayendo en una especie de donatismo predestinacionista. Solo son válidos los sacramentos de aquel que al final se va a salvar, todo lo cual era completamente ridículo, como hemos visto en estos textos de San Agustín. Bien, dejando aparte esos tres sentidos de Iglesia, recordamos el núcleo de la eclesiología agustiniana que está en la noción de cuerpo de Cristo. La Iglesia como cuerpo de Cristo. San Agustín aquí tiene pasajes bellísimos, cómo estamos unidos a Cristo, Cristo es la cabeza, nosotros los miembros, dice,
dice, a nadie se le hubiera ocurrido arrogarse este honor de considerarse miembros de Cristo, pero es que lo ha dicho el mismo apóstol, con lo cual nosotros somos cuerpo de Cristo, o sea que es un término que debemos mantener. Para San Agustín era un término de una enorme nobleza, formar parte del cuerpo de Cristo. Pensad además que en la terminología latina de la época, corpus también se podía entender como un ordo, como un grupo de personas, digamos como una categoría social, es decir, nosotros formar parte de Cristo es un honor enorme. Si no hubiera sido porque San Pablo lo ha dicho, no nos atreveríamos nosotros a decir tanto. El origen de la Iglesia, que es la ciudad de Dios, obviamente está en la eternidad, pero gracias al envío de Cristo. Por eso el ser más profundo de la Iglesia es estar unido a Cristo. Y la Iglesia es lo que Cristo nos ha dejado como herencia en este mundo. San Agustín da, por ejemplo, mucha importancia al descenso del Espíritu Santo y el don de lenguas para poder comunicarse unos y otros. Y las relaciones entre Cristo y la Iglesia pues simplemente expresan el origen de la Iglesia, pero un origen que permanece. O sea, no es que Cristo funde la Iglesia y desaparezca, no. Es que la Iglesia consiste en esa relación permanente de cada uno de los fieles con Cristo. Por eso se puede desarrollar también la imagen de la Iglesia como esposa o incluso como nueva Eva, comparando a Cristo con el nuevo Adán. Sabéis que había toda una tradición patrística que comparaba a Cristo, nuevo Adán, con la Virgen Santísima, nueva Eva, pero también se emplea la imagen en San Agustín de compara la Iglesia con esa nueva Eva. San Agustín va a desarrollar bastante las imágenes paulinas, incidiendo en que Cristo es el cuerpo, la cabeza es la Iglesia, que Cristo llega a su influjo a todo el cuerpo, y de ahí la terminología de la Iglesia como Cristo total. Cristo cabeza, la Iglesia los miembros, es estar unido a Cristo, hace la totalidad de que la Iglesia sea como la totalidad de Cristo. Por otra parte, los apóstoles se presentan como los amigos del esposo, los que tuvieron que recibir a la Iglesia naciente, los que dieron ese testimonio inicial, y eso tiene que ser continuado por otros. Por supuesto, se da en la Iglesia la unión de los pueblos judío y gentil, y ya tenemos una única Iglesia. También la actividad salvífica de la Iglesia se basa siempre en la acción de Cristo, porque Cristo es quien está actuando en los sacramentos, como hemos visto ya. Entiende el pasaje de Mateo 16-18 en el sentido de que Cristo, la roca, obviamente es Cristo, pero San Pedro tiene un papel en esa Iglesia para conservar la unidad de la Iglesia. El estar en la Iglesia quiere decir que los hombres son agregados, participan de una cierta hermandad por ser adoptados por Dios. Bien, hay alguna referencia muy interesante a la unidad de la Iglesia y en la Eucaristía. Esto quizá San Agustín ha sido el padre que más lo ha tratado. En los sermones 229.2 y 272 viene a decir que cuando se celebra la Eucaristía es el sacramento de la Iglesia porque el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, pero es que ese cuerpo de Cristo también somos nosotros en la medida que nos unimos a Cristo. Es un texto bellísimo, por ejemplo, dice los miembros de Cristo, sobre la mesa del Señor está el misterio que sois vosotros mismos y recibís el misterio que sois vosotros. A lo que sois respondéis con el amén y con vuestra respuesta lo rubricáis. Se te dice el cuerpo de Cristo y respondes amén. Sé miembro del cuerpo de Cristo para que sea auténtico el amén. Bien, es una reflexión muy hermosa, no la vamos a leer entera, pero echarle una ojeada porque está francamente bien. Por tanto, el centro de la Iglesia es esa unión con Cristo, pero obviamente esto no quita el papel del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que une y vivifica a la Iglesia frente a cualquier separación. La Iglesia no vive fuera de ese cuerpo, y quien se opone a la unidad, pues se opondrá al amor. Una unidad que obviamente no es la unidad de los caprichos de unos y otros, sino una unidad con Cristo y con el Espíritu Santo. De ahí que para San Agustín no se dé el Espíritu Santo fuera de la Iglesia, o si se da, se va a dar en orden a la Iglesia. Por ejemplo, el caso del centurión Cornelio,
que recibió como esa acción del Espíritu Santo, pero inmediatamente para ser bautizado. O sea, lo que no hay es una acción del Espíritu Santo que vaya como por libre fuera de la Iglesia y que no oriente inmediatamente a la entrada en la Iglesia. Ahí ya os digo que está todo este tema de hasta qué punto pensaba San Agustín que había llegado la evangelización a todos y por tanto quien no recibía el Espíritu Santo, quien no recibía los medios de Cristo era porque no quería. Obviamente se planteará más adelante el problema, lo veremos en la parte sistemática, de aquellas personas que no han podido conocer de ninguna manera el mensaje de Cristo. Veremos cómo hay que tratar esa cuestión, pero esa no es la óptica que tiene San Agustín. Por avanzar un poco más entre las características de la Iglesia en San Agustín, os pongo aquí unas cuantas. La característica principal de la Iglesia es la de ser madre y virgen, porque da luz a los fieles para Cristo y siempre permanece fiel a Cristo. Esto ya tenía una antigua tradición patrística. También, por supuesto, los fieles en cuanto colectivo tienen una función maternal respecto a los otros fieles que van naciendo, mientras que individualmente cada fiel es engendrado por la Iglesia. La segunda característica es la unidad. Esto nos ha salido ya mucho. La Iglesia es una. También para los donatistas era una, pero se trata de descubrir cuál es la verdadera Iglesia. Y es una unidad que no se va a oponer a la multiplicidad de las comunidades. Hay múltiples comunidades, pero al final la fuente de esa unidad está en Dios, en Cristo como esposo de la Iglesia. Ahí también se puede aplicar ese ser cor unum et anima una, un corazón uno, un alma una, pues eso también se da en la Iglesia. Y la fe y los sacramentos son un punto básico para esta unidad. Emplea el término comunio también para designarse, para referirse a la relación de unas comunidades y otras. Se debe notar que para San Agustín los cismas y herejías propiamente no rompen la unidad de la Iglesia, porque el que entra en el cisma o entra en herejía sale de la Iglesia, con lo cual la unidad de la Iglesia se mantendría, aunque evidentemente esas personas no están dentro de la unidad de la Iglesia y por tanto esa unidad diríamos que brilla menos. Y los que se han separado conservan alguno de los dona ecclesiae. Por ejemplo, conservan la fe, si no la han adulterado, si solo es un cisma, o conservan los sacramentos, si mantienen la administración correcta de los sacramentos, pero como ya vimos, el fruto de los sacramentos solo se va a dar plenamente dentro de la Iglesia. Por lo tanto, hemos visto la maternidad como una característica de la Iglesia, la unidad y, por supuesto, la santidad. De hecho, San Agustín va a hablar de la Iglesia como la Sancta Ecclesia, aunque insistiendo continuamente en que hay pecadores en su seno y en este mundo, por tanto, no va a carecer de mancha y arruga, pero no porque en sí no tenga santidad, sino porque hay algunas personas que están unidas a la Iglesia, por ejemplo, por la fe o por los sacramentos, pero no viven conforme a la caridad, con lo cual diríamos no están reflejando en ellas toda la santidad que hay en la Iglesia. El tema, como os explico aquí, se tiene que relacionar con la pertenencia de los pecadores entre los miembros de la Iglesia y sobre todo de la Iglesia que es una communio sacramentorum, porque los pecadores pueden tener en común los sacramentos, pero de hecho no están viviendo conforme a la gracia que reciben. ¿Por qué? Si vemos la Iglesia en cuanto congregatio sanctorum, o sea, la participación de la gracia y de la santidad, pues el que está en pecado no está en esa congregación, aunque sí esté dentro del grupo de los que han recibido los sacramentos. Ya os digo que esto posteriormente se matizará y lo veremos con detalle, en qué sentido la presencia de determinados dones sobrenaturales va a permitir hablar de distintas pertenencias o distintos niveles en la Iglesia. Pero ahora ya digo, no entramos en eso. También, por supuesto, San Agustín va a considerar que la Iglesia es necesaria para la salvación, porque lógicamente sin Cristo no se puede salvar nadie. Cristo está en la Iglesia y, de nuevo, va a insistir San Agustín en que hace falta el bautismo físicamente recibido. Antes de la llegada de Cristo había otros medios, pero después haría falta el bautismo físicamente recibido o el martirio, por lo que os he dicho, porque ya se pensaba que la evangelización había llegado a todos los lugares. La cuarta característica sería la catolicidad.
porque, digamos, la Iglesia está por todo el mundo, esto nos ha salido ya muchas veces, y se puede hablar de una Iglesia diversificada y estructurada, porque aparece toda la riqueza de sus miembros, múltiples ministerios, ya comienzan un poco la formación de lo que será la vida religiosa. Es cierto que en las exposiciones más teológicas, como por ejemplo en el Enquiridion de Fides per Caritate, no entra mucho en el tema de los diversos ministerios, pero de hecho en todas las cartas y en otros escritos pues aparecen continuamente los clérigos, los obispos, cuál es su ministerio, qué tienen que hacer. Pensad además que a San Agustín le tocó la época en la que el Imperio Romano concedió a los obispos alguna función, diríamos como de jueces de paz o una serie de funciones civiles que a San Agustín le fastidiaba tener que estar dedicando tiempo pues a atender cosas de herencias. Había otros obispos que se volvían locos con cosas de estas o se volvían locos con estar ahí a la mesa del emperador. A San Agustín todo esto le fastidiaba mucho porque le quitaba tiempo para poder estudiar la escritura, para poder preparar las homilías, pero bueno, tenía que ocuparse también de ese tipo de cosas. Tiene presente también pues todas las controversias que se han dado, a las cuales tiene que responder. Fijaos que es curioso que San Agustín no trate con mucho detalle el tema del ministerio en la Iglesia, porque ni maniqueos, ni pelagianos, ni donatistas negaban el ministerio. Solo que ellos, digamos, tenían su propia jerarquía, pero para todos estaba claro que tenía que haber un ministerio que entroncaba con los apóstoles. Otra cosa es cómo lo entendieran luego. Por eso San Agustín no tiene un tratado pues, para defender que tiene que haber un ministerio en la Iglesia o que ese ministerio procede de Cristo, porque eso, digamos, lo aceptaban todos. Entiende que los obispos son sucesores de los apóstoles, pero muestra cómo la forma de elección varía muchísimo de un lugar a otro. A veces intervenían otros obispos, el presbiterio o todo el pueblo, intervenían también las autoridades. O sea, eso ya vemos en la época de San Agustín, que la forma de elección de las personas para el candidato, o sea, para ser obispos, había variado muchísimo. De hecho, acordaos que en los Hechos de los Apóstoles, para elegir al sucesor de Judas, se lo echan a los dados. O sea que, digamos, esto ha tenido una cantidad enorme de modos en la historia, y en San Agustín también aparece. Habla de que los obispos en ese sentido gozan de una especial elección, pero no quiere decir que los fieles laicos no sean elegidos por Dios. Acordaos que en San Agustín la electio divina, y lo que luego se va a llamar predestinación, es lo más importante, porque al final lo fundamental es vivir conforme a la gracia y salvarse. El ministerio que se reciba pues es secundario respecto a estas cosas. Y también respecto a los ministros, por supuesto que habla de los presbíteros, de los sacerdotes. Distinguirá un sacerdocio que es peculiar de los ministros, aunque los fieles sean sacerdotes en otro sentido, como aparece en la Escritura. Y ya por último, la autoridad de la Iglesia, la auctoritas, la va a ver en dos, digamos, resumida en dos aspectos. Por una parte, la enseñanza, y el segundo, la disciplina, la organización. Respecto a la primera, no es que la Iglesia tenga una autoridad distinta de la Escritura, no, simplemente tiene el deber de transmitir lo que está en la Escritura. Los concilios son un instrumento para ejercitar esa autoridad de la Iglesia, pero también la sede de Roma. Se presenta pues, como un lugar en el que había que acudir en caso de controversia, como hizo él, por ejemplo, respecto a los pelagianos. También se podría, digamos, habría otro punto que se podía desarrollar, era el tema de la relación con el Estado, más que con el Estado. Aquí he puesto con el Estado, pero es un poco, digamos, la expresión Estado en el siglo IV es un poquitín anacrónica, porque lo que hoy entendemos por Estado son resultados de lo que pasó después de la Revolución Francesa. Mejor sería decir la autoridad civil contrapuesta a la autoridad religiosa, porque la noción que hay de Estado es, digamos, como demasiado omniabarcante, y no era eso lo que se daba en la época. En cualquier caso, se identificó mucho, se guardó mucho de identificar una forma de organización social con la ciudad de Dios. Esto aparece muy claro en el De Civitate Dei.
y se muestra cómo la ciudad de Dios, esta organización que procede de Dios, pues se puede realizar en diversos momentos de la historia con organizaciones sociales que han ido variando. Bien, pues con esto terminamos la exposición en torno a San Agustín. Como veis, tiene una riqueza enorme desde el punto de vista de la Iglesia. Él fue un auténtico hombre de Iglesia y tuvo que solucionar multitud de problemas que tenían que ver con la Iglesia. No hemos entrado en cuestiones, digamos, prácticas de organización, lo que nos habla de la vida, lo que serían los inicios de la vida monástica. Acordaos que escribió una regla de vida religiosa, la regla de San Agustín, que además tuvo un éxito enorme en la historia, es previa a la de San Benito, tiene otras características diferentes, pero también ese campo lo trató San Agustín, solo que, diríamos, ahí ya no nos da tiempo a entrar en todo esto. Y ya para acabar con la época patrística, simplemente vamos a apuntar una serie de intervenciones pontificias posteriores a San Agustín en algunos campos. Veremos aquí al sucesor de Pedro precisar una serie de cuestiones. Ante todo, la misma misión del sucesor de Pedro. O sea, hay una serie de testimonios que nos muestran cómo ya en la época patrística hay intervenciones del sucesor de Pedro. Lo habíamos visto ya desde los primerísimos momentos, con la carta a los Corintios de Clemente o otras intervenciones del siglo II, pero son mucho más claras en el siglo IV. Por ejemplo, esta carta del Papa Julio I a los antioquenos, en plena crisis arriana, en todo el contexto de la deposición de San Atanasio, una de las veces que la expulsan de su sede de Antioquía, y dice, les decía el Papa Julio I, pues si como decís hubo algo de culpa por su parte de San Atanasio, había sido oportuno que hubiera un juicio según el canon eclesiástico, no de esa otra manera. Había sido preciso que se hubiera escrito a todos nosotros, para que fuera determinado por todos lo que es justo, pues eran obispos los que padecían, y no de cualquier iglesia, sino de las que los apóstoles habían gobernado por ellos mismos. ¿Por qué no se nos ha escrito nada acerca de la iglesia de Alejandría? Si había alguna sospecha del obispo de aquella ciudad, había que haber escrito a esta iglesia. O sea, recuerda el Papa Julio I que si se ha querido quitar al obispo de Alejandría, había que haber recurrido también a la sede romana. Acordaos que en la controversia de los dos Dionisios, en el siglo III, pasó algo de ese estilo. En el contexto del concilio de Sárdica, Osio propuso llevar la cuestión de San Atanasio a la sede de Roma, diciendo que así se iba a honrar la memoria del apóstol San Pedro. Con lo cual, fijaos, con esto quedaba claro ya de manera explícita que el motivo por el cual se podía recurrir a la sede de Roma era que ahí había estado el apóstol San Pedro. Y el Papa Siricio, cuando responde a una cuestión del obispo de Tarragona, Imerio, dice: no negamos la respuesta adecuada a tu consulta, porque no podemos ocultar la importancia de nuestro oficio, ni es libertad callar a todos aquellos a quien corresponde el mayor celo por la religión cristiana. Llevamos las cargas de todos que nos pesan, aunque más bien en nos es el apóstol San Pedro que nos protege como confiamos en todas las cosas de su administración y defiende a sus herederos. Con lo cual veis la idea esta de que el poder intervenir del obispo de Roma depende de San Pedro. Tenéis aquí algunas otras, digamos, a raíz de otras controversias. La idea siempre es la misma. Tienen una autoridad que procede del apóstol San Pedro. Aquí tenéis un texto del Papa Zósimo. Dice: en cuanto a la tradición de los padres ha concedido tanta autoridad a la sede apostólica que nadie se atrevió a discutir su juicio y sí lo observó siempre por medio de cánones y reglas. Y la disciplina eclesiástica que está en vigor ha tributado en sus leyes al nombre de Pedro, del que ella misma también desciende, la reverencia que se le debe. O sea, es el tema del papel de San Pedro y de su sucesor el que le permite esa intervención al Papa. Y esto lo tenéis resumido, esto cada vez se fue, digamos, desarrollando más. Hay una intervención también de San León Magno, esto lo repitió multitud de veces, y quizá en lo que se ha llamado el Decretum Gelasianum, de la época del Papa Gelasio, ahí está un poco resumido perfectamente todo esto. Aunque haya un único tálamo de toda la Iglesia católica difundida por la tierra, la Santa Iglesia Romana
no antecede a las otras iglesias por constituciones sinodales, sino que por la voz evangélica del Señor y Salvador obtuvo su primado. Tú eres Pedro, dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Con lo cual, como veis, encontramos ya de una manera clara, diríamos, la justificación de esta posibilidad de intervención de la sede de Roma. Obviamente, no para hacer lo que le dé la gana, porque toda la iglesia es ese tálamo, digamos, que depende de Cristo, sino para mantener lo que tiene que ver con la fe y la unidad en la iglesia. Ese sería un primer grupo de intervenciones que es interesante. Hay otro grupo en el cual vemos que se confirma el planteamiento agustiniano contra los donatistas. Fijaos que ya incluso antes de San Agustín, el Papa Siricio había recordado que el bautismo de los arrianos era válido con estas condiciones. Fijaos, nos indicaste que muchos bautizados por los impíos arrianos se apresuran a volver a la fe católica y algunos de nuestros hermanos quieren bautizarlos de nuevo. Esto no es lícito, pues lo prohíbe el apóstol. Entienden que cuando dice hay un solo bautismo, se refiere a eso. Y lo vetan los cánones y decretos generales de mi predecesor Liberio de venerable memoria. Bueno, Liberio venerable, en fin, más o menos, semi-venerable. Es la metedura de pata que tuvo, cedió en algunas cosas a los arrianos, pero en fin, dejamos la parte, la diplomacia pontificia. De venerable memoria, enviados a las provincias después de que fue declarado inválido el concilio de Rímini. A estos, al igual que con los novacianos y otros herejes, tal como se ha establecido en el sínodo, los agregamos a la comunión de los católicos por la sola invocación del Espíritu Septiforme mediante la imposición de manos del obispo. Tenía ese carácter de penitencial también, cosa que guarda todo el oriente y el occidente. De este camino no os conviene en modo alguno desviaros si no queréis ser separados de nuestro colegio por una sentencia sinodal. O sea que el Papa Siricio, ya antes de toda la controversia que mantuvo San Agustín, deja claro que si han sido correctamente bautizados, aunque quien bautizara fuera hereje, simplemente pues hay que darles la reconciliación, el perdón, lo que sea, pero no volver a bautizarlos. San León Magno, ya en el siglo V, vuelve a reafirmar esta misma práctica. Pues aquellos que recibieron el bautismo de los herejes, porque antes no habían sido bautizados, deben ser confirmados por la sola invocación del Espíritu Santo mediante la invocación de las manos, porque recibieron solo la forma del bautismo sin la fuerza de la santificación. Poco lo que había dicho San Agustín, que no recibían todo el fruto del sacramento. Y decimos, como sabéis, que esta regla debe ser mantenida en todas las iglesias, de modo que la purificación, lavacrum, recibida una vez, no sea violada por la repetición, según dice el apóstol, un Señor, una fe y un bautismo. Esta ablución no debe ser profanada por repetición alguna, sino que, como dijimos, solo hay que invocar la santificación del Espíritu Santo, de modo que lo que nadie recibió de los herejes, lo consiga de los sacerdotes católicos. O sea, han recibido el bautismo, pero les ha faltado esa unión con la Iglesia, que solo reciban de los sacerdotes católicos. Bien, y de nuevo el Papa Anastasio I vuelve a recordar podéis leer también esto, insistiendo en que quien bautiza es Cristo y que no, la indignidad del ministro no mancha el bautismo. O sea que no hay, por tanto, que repetir el bautismo. Tenemos también otro grupo muy interesante de textos sobre la relación con la autoridad civil, porque acordaos que todo el contexto es que la religión cristiana pasa de ser una superstitio non lícita, una superstición o una religión no lícita, primero la tolerancia con Constantino y luego una consideración de religión oficial con Teodosio. Lo que pasa es que en todos estos campos siempre estaba el riesgo de que los emperadores quisieran intervenir en la religión. De hecho, habían intervenido en la religión pagana, pues querían seguir interviniendo en la religión cristiana. Y aquí los papas tuvieron que recordar que una cosa que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tenéis aquí esta carta del Papa Félix II al emperador Anastasio I,
diciendo que sí, al emperador pues hay que obedecerle en sus leyes, pero que él no puede meterse en las cosas de los obispos. O sea que las realidades sagradas las tiene que recibir él de los obispos y que tiene que respetar la estructura, la organización de la Iglesia, y que ellos se someterán al emperador en lo que le corresponda. Lo que pasa es que el texto que más se divulgó en la antigüedad es el del Papa Gelasio, donde empleaba además una terminología muy típica de la época. Decía que la auctoritas, o sea, distinguía entre auctoritas y potestas. En el derecho romano la auctoritas dependía del Senado, que elaboraba las leyes más importantes, y la potestas sería un poco como el poder ejecutivo de cónsules y emperadores. No es exactamente la misma distinción de poder legislativo y ejecutivo, porque también los emperadores o los cónsules podían dictar algún tipo de leyes, pero emplea un poco esta terminología. En todo caso, lo que dice el Papa es que hay dos poderes en este mundo: la auctoritas sagrada de los pontífices y la potestas propia de los reyes. Y dice que una tiene que estar sometida a la otra, en el sentido de que los reyes, el emperador, tiene que recibir los sacramentos y las causas de la salvación de los pontífices. Dice, en cambio, en lo que se refiere al orden de la pública disciplina, los mismos obispos reconocen que el imperio se te ha conferido a ti por designio divino y obedecen a tus leyes. O sea que los obispos van a obedecer al emperador en las leyes, en lo que tenga que ver con el campo civil, pero el emperador, en lo que tiene que ver con el campo eclesiástico, está sometido a los obispos. Esta era un poco esa doctrina gelasiana. Y el Papa Símaco, un poco después, volvió a reiterar esta enseñanza, añadiendo el detalle que la Iglesia, por supuesto, aceptaba las potestades humanas con tal de que no se alcen contra Dios. Recuerda que, por supuesto, ya San Pablo pedía a Timoteo rezar por las autoridades, y en ese caso eran autoridades paganas. Pero si la autoridad hace algo en contra de Dios, evidentemente debe ser amonestada por parte de la autoridad, por parte de los obispos, por parte de la autoridad eclesial. Bien, podéis leer también esta carta del Papa Símaco. Ya por último, diríamos para cerrar, hay una cosa muy curiosa de una carta de San Gregorio Magno, donde habla de que las autoridades locales no deben prohibir los ritos de los judíos, porque dice, de esto no se va a sacar absolutamente algún gobernante o algún obispo con un celo, digno de mejor causa, había querido prohibir en Nápoles los ritos de los judíos y ritos públicos, y el Papa había dicho que de ahí no se iba a sacar nada de esa prohibición. Dice, algunos judíos que viven en Nápoles se han levantado ante nosotros diciendo que algunos se esfuerzan de manera irracional en impedirles la celebración de algunas fiestas, que a ellos no se les ha permitido celebrar sus fiestas como hasta ahora y desde tiempos antiguos les era lícito, observar a sus antepasados y celebrarlas. Dice el Papa, si las cosas son así, evidentemente están trabajando los prohibidores para una causa totalmente inútil. ¿Qué utilidad puede tener impedir una antigua costumbre si esto no les ayuda para nada a la fe y la conversión? ¿Por qué establecer para los judíos reglas sobre cómo deben celebrar sus fiestas si con esto no podemos ganarlos para la fe? O sea, como veis aquí está diciendo el Papa, sí, hay que procurar que acepten a Cristo, pero esto no se va a conseguir prohibiéndoles las cosas o, rompiendo una costumbre antigua. Fijaos el peso que tenía aquí todo el tema de la ley que debe basarse en la costumbre, dice, porque de eso con ese modo no se les va a traer para nada a Cristo. Bien, pues terminamos ya esta sesión 21ª y ya estos temas de la Iglesia en la época patrística, donde veis que el núcleo ha estado en las aportaciones de San Agustín, pero toda la riqueza enorme de textos de otros padres acerca de la Iglesia, la comparación de la Iglesia con el cuerpo de Cristo, etc. Pues terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.